que es esta alianza entre la Escuela de Padres de Azobartolina, el Consejo de Padres y el colegio para favorecer los procesos de formación y Ay, participación no de se te las perdió la familias turbelita colegio. esa. Y como ese día barrimos, hicimos oficio, yo creo que yo la borré. Un micrófono por ahí encendido. Anita, no se te escucha, por favor. No se escucha. Creo que listo. Vale, gracias por avisarme. Bueno, les estaba comentando que en el marco del programa de la salud mental de la Escuela de Padres, pues hablaremos de un tema que nos convoca a todos como comunidad y es el vínculo entre la salud sexual y la salud mental. Esta conferencia tiene como objetivo proporcionarles a ustedes, padres, madres, cuidadores, docentes y comunidad educativa, estrategias prácticas y conocimientos esenciales para fortalecer la formación en la sexualidad y afectividad dentro del núcleo familiar, promoviendo conductas de autocuidado en la salud mental y física, con un enfoque adaptado a las necesidades de cada etapa de desarrollo. Entonces, les damos la bienvenida, les presento con mucho orgullo a nuestra conferencista de hoy. Ella se llama Enid Franco Arango, es psicóloga de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, vinculada al Colegio Colombiano de Psicólogos, magíster en salud sexual y salud reproductiva, miembro de la Asociación Colombiana de Salud Sexual, tiene un posgrado en sexualidad con perspectiva en diversidad funcional y discapacidad, es profesional en pedagogía Montessori, docente universitaria, conferencista y tallerista a nivel nacional e internacional, asesora en inclusión, orientadora en sexualidad y discapacidad, mujer y género, con amplios conocimientos en derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos, salud sexual y reproductiva, prevención y atención a violencias de género, con más de 20 años de experiencia en el desempeño como asesora académica y técnica en inclusión social. Entonces le damos la bienvenida a la doctora Inid, que hoy nos acompaña en esta conferencia. Bienvenida, doctora. Creo que ahí nos escuchas, Inid. Está silenciada. Ya. Sí, no, ya estaba tratando de ponerla. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, ahí te estamos ¿Sí? escuchando. Ok, regálame un segundito, yo voy a compartir la presentación. Permíteme un minuto antes de saludarlos. Como se Gracias. debe. También poder decirles que en el chat, pues durante la conferencia pueden ir dejando sus preguntas y al final tendremos un espacio para poder darles respuesta. O también al final pueden levantar su mano, encender su micrófono y poder interactuar con la conferencista. ¿Me avisas cuando ya se esté viendo? Listo, Nida. Aún no, todavía no se ve. No, todavía no, pero bueno, me cuentas. Bueno, mientras tanto me voy saludando, entonces muy buenas noches, ya tardes, para todas y todos. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí el día de hoy a esta hora. Muchas gracias a Sobartolina por invitarme a este espacio. Pues de verdad muy contenta de poder siempre compartir. Ay, por favor, pueden cerrar el micrófono que están por allá hablando. Gracias, gracias. Esto de compartir con ustedes, siempre me gusta conocer comunidades educativas nuevas para poder
pues contarles, ¿no? Y compartirles siempre todos estos hallazgos e informaciones que uno va encontrando en el día a día acerca de la sexualidad de los jóvenes, de los niños, de las niñas, bueno, de los seres humanos, finalmente, que es lo que yo trabajo. Entonces, para comenzar, ¿ya ahora sí se ve, Ana Sí, María? sí, ya ahora sí se Bueno, ve. ok, listo. Para comenzar, entonces les cuento que hemos construido este título, pues sí, en conjunto para ustedes y basándonos un poco como en estas necesidades o estas preguntas que muchos de ustedes compartieron cuando se inscribieron a este espacio, tratando de por lo menos ir conteniendo en los temas que vamos a tratar el día de hoy, pues algunas de las respuestas. Vamos a ver cómo me fue como en este tema, tratando de hilar todas estas inquietudes que cada uno de ustedes tiene. Entonces le llamamos explorando el vínculo entre la salud sexual y la salud mental, orientaciones para el acompañamiento. Esto voy a contarles algo, y es que este año, desde el año pasado más o menos, empezó a surgir una inquietud muy grande desde lo personal y con algunos colegas que veníamos hablando acerca del tema, cuando en algún momento en la celebración del Día de la Salud Mental, yo dije salud sexual también es salud mental y salud mental también es salud sexual. Entonces alguien dijo, bueno, hay que empezar entonces a explorar el vínculo en todas las áreas de la vida, en todos, digamos, los ciclos de la vida. Entonces de ahí empieza, digamos, a hablar Nit Franco acerca de esto. Entonces ya lo que no puedo es pasar. Ya lo habíamos mirado, ok. Yo les invito para comenzar, igual esto lo vamos a hacer a lo último, vamos a interactuar, pero yo quiero que antes de empezar reflexionemos qué significa para cada uno de ustedes la sexualidad. ¿Qué es eso? Cuando nosotros hablamos de sexualidad, ¿a qué nos referimos? Si ustedes quieren anotar las respuestas en el chat, pues igual también las vamos a ir viendo, yo las voy a ir mirando, pero me parece muy importante que podamos como pensarnos cuál es la primera palabra que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en sexualidad, en la palabra sexualidad, ¿sí? O cómo se conecta la sexualidad con el bienestar emocional y mental. Cuando ustedes vieron el título de la conferencia del día de hoy, ¿qué fue lo primero que se les vino a la mente, ¿no? ¿Qué será eso? ¿Cómo conectamos la sexualidad con el bienestar emocional y mental? ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo será eso? Entonces vamos reflexionando acerca de ese tema. Muchos de la información que yo traigo hoy, pues lo que pretendo con ella es invitarlos a la reflexión. Siempre trato que en las conferencias mías las personas reflexionen y se vayan como con la inquietud de seguir pensando. No es solamente escuché la conferencia y me fui, sino también seguir reflexionando para seguir construyendo, y más cuando hablamos del tema de la sexualidad. ¿Qué emociones y qué pensamientos surgen en cada uno de ustedes al pensar en la sexualidad de los niños, las niñas y los adolescentes? ¿Qué pensamos? Hay personas que dirán, esto no, me da un temor profundo, o no, yo prefiero no pensar en eso. Hay papás que me dicen, no, yo prefiero ni pensar, yo solo dejo allá para que otros lo hagan. O me da mucho susto, no tengo ni idea qué hacer, no, a mí nunca me hablaron en mi casa acerca del tema, o no, si me hablaron, siempre me enseñaron, siempre fueron muy abiertos. Hay padres, digamos, que han sido muy abiertos a lo largo del tiempo. Entonces, hoy encontramos muchos adultos con hijos en edad escolar que también son muy abiertos al tema de hablar de la sexualidad. La otra pregunta es, ¿cómo describirías tu actitud general frente a la sexualidad? Yo hoy no les voy a hablar de actitud, pero en profundidad, pero sí contarles que la actitud es muy importante cuando nosotros nos enfrentamos nos enfrentamos a educación sexual integral. Cuando nosotros hablamos de educación sexual, la actitud que nosotros tenemos frente a la sexualidad, pues va a mediar en esa manera en la que nosotros le transmitimos a los niños y a las niñas y a los adolescentes los temas de sexualidad, o incluso como cuando nos permitimos escuchar
escucharles. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Es una actitud positiva que nos permitimos el diálogo, que somos abiertos, o es una actitud negativa donde todavía no quiero hablar del tema, donde prefiero posponerlo, donde no se habla de eso en casa ni en familia, incluso con mi pareja no lo hablo tampoco a nivel personal? O sea, ¿cómo es mi actitud? ¿No? Es porque si la actitud es una actitud positiva, voy a permitir una adecuada educación. Si es una actitud negativa, pues todo lo que tiene que ver frente a la sexualidad lo que va a hacer es como limitar, ¿no? Limitar, interpretar mal, estigmatizar, muchas veces callar muchos de los comportamientos, normalizar comportamientos que de pronto pueden ser perjudiciales para los niños, las niñas y los adolescentes. Entonces, ¿cómo es mi actitud? Es la reflexión. Entonces, para comenzar, yo quisiera que pensáramos por qué es importante hablar del vínculo entre salud mental y salud sexual, ¿sí? Entonces, siempre empiezo yo estos temas preguntándole a la gente, bueno, ¿cuánto conocimiento debo tener para yo poder entender esto de el vínculo entre salud mental y salud sexual? ¿Cuánto conocimiento yo debo tener? Bueno, yo les voy a dejar hoy el conocimiento básico para poder entender cuál es como ese momento en el que se entrecruzan o que pueden convivir juntas, digamos, los dos conceptos. Entonces, para eso yo quiero puntualizar algo sobre el concepto de sexualidad, ¿sí? Para poder comentar. Entonces, primero es entender que la sexualidad va más allá de nuestros cuerpos físicos. Tal vez muchos de ustedes, cuando yo les dije ahorita, ¿qué es lo primero que pensamos cuando decimos la palabra sexualidad? Pues muchos pensaron en la genitalidad, en el relacionamiento íntimo con otra persona, en tener sexo, o como le quieren decir, tener sexo, hacer el amor, tener una intimidad con otra persona, relaciones sexuales, o sea, pero la mayoría de las personas piensa, digamos, en que la sexualidad es única y exclusivamente en eso. Y déjenme decirles que la sexualidad va más allá de nuestros cuerpos físicos y se relaciona con muchas otras cosas. ¿Con qué? Con palabras, con comportamientos, con emociones, con prácticas, con hábitos. También se relaciona como con todas las ideas y los valores y los significados que nosotros le damos a los deseos eróticos, claro que sí, y a los comportamientos sexuales de las personas. Entonces, y es importante entender que la sexualidad es algo que nosotros elegimos y que podemos decidir cómo queremos vivirla. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que ese es un derecho, ¿no es cierto? Entonces, decirles también que es muy importante que tengamos en cuenta que la sexualidad no es única y exclusivamente desde lo biológico. Y seguramente que ustedes muchos estarán diciendo, ay, ni eso ya lo sabemos. Pero vale la pena que de pronto lo recordemos para que todos estemos alineados en el día de hoy acerca de lo que vamos a hablar y hacia dónde vamos. Entonces, la sexualidad es el resultado de la interacción de múltiples factores. Eso no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Nos dice que es el resultado de la interacción de múltiples factores, los factores biológicos, los factores socioeconómicos, los factores psicológicos, los factores culturales, los éticos y los factores religiosos o espirituales, quienes vienen a formar viene a ser un factor supremamente importante en la manera en la que vivimos y concibimos nuestra sexualidad. Entonces, todos estos, yo siempre digo, es como una canasta y está llena de todos estos factores. Todos interrelacionando entre sí, pues hacen lo que somos nosotros como seres sexuales. Aquí hay algo también que me parece muy importante que nos dice la Organización Mundial de la Salud, y es que la sexualidad se experimenta o se expresa de múltiples formas. ¿Y cuáles son esas formas? Pensamientos, fantasías, deseos, creencias, valores, actividades, prácticas, roles, relaciones, y en el centro ven la palabra actitud, porque es muy importante y nos la vamos a encontrar de aquí en adelante de pronto varias veces, porque la actitud es esa tendencia a comportarnos de determinada manera frente a algo, ¿no? Entonces, las actitudes también son una manera en la que nosotros expresamos o experimentamos nuestra sexualidad. Entonces pensemos que con todo esto que yo les acabo de decir, pensemos que es muy importante, y aquí vamos entrando ya en materia, entender que la sexualidad y el desarrollo humano nos dicen que a través de esta
pues obviamente nosotros podemos definir muchos de nuestros sueños, de nuestros proyectos y de nuestras búsquedas. O sea, con base en la sexualidad, nosotros definimos nuestro proyecto de vida, ¿no? Entonces, esto importantísimo. En cuanto a esto, todo esto, o sea, hace algunos años de unos informes de desarrollo humano con los que me he ido encontrando a lo largo de la vida, y a mí me gusta mucho esta frase que dice que desde la sexualidad interactuamos con otros para conocernos, para sentir placer, recrearnos, aprender, convivir, comunicarnos, querernos y procrearnos. Pero cuando habla de ese conocernos, habla también de que cuando yo interactúo con el otro, ¿sí? Interactúo para conocerme a mí mismo también. O sea, el conocerme, el interactuar con otro, me permite también saber quién soy yo, digamos, como ser humano en colectividad. Hay otra relación también, como otro vínculo entre la sexualidad y el bienestar emocional, y es que las personas se desarrollan mediante vínculos que les permiten vivir y convivir y construirse como personas en colectividad, como nos decía también el desarrollo humano anteriormente. Y en cuanto a la sexualidad y al bienestar emocional, nos dice que la base de la vinculación afectiva es la comunicación y el reconocimiento entre dos o más personas, lo que hace que sea un principio para dignificar y construir sentidos de vida. Aquí voy a hacer un paréntesis pequeño, seguramente ustedes lo han visto en algunos otros espacios de estos espacios que se tienen en escuelas de padres y demás, y es qué pasa cuando los chicos toman decisiones, por ejemplo, en atentar contra su vida o desvivirse, ¿no es cierto? Y cuando nosotros vemos, y es que tal vez sienten que han perdido el vínculo, ¿no? Un vínculo afectivo con alguien o con algo, ¿no? Y cuando se pierde este vínculo afectivo, entonces el sentido de la vida también se va perdiendo. Obviamente esto da para otro tema, pero es para darles como un ejemplo de lo importante que es la sexualidad y el bienestar emocional para construir ese sentido de la vida. Entonces, aquí ya ir recogiendo esta primera parte, diciéndoles que las funciones de la sexualidad, entonces las pudiéramos agrupar en estas cuatro: la afectiva, la erótica, ¿sí? La reproductiva y la comunicativa relacional. Esas son las funciones, digamos, que pudiéramos darle a la sexualidad en esos cuatro grupos importantes. Entonces, aquí, ¿cuál es mi invitación para comenzar esto a disponer nuestra mente y nuestra reflexión el día de hoy para entender cuál es el vínculo entre la salud mental y la salud sexual? Perdón. Y es: desgenitalicemos la sexualidad. Empecemos por ahí. Entonces, desgenitalicemos la sexualidad. ¿Cómo así? Claro, no nos enfoquemos única y exclusivamente en que cuando hablemos de sexualidad tenemos que hablar de las relaciones sexuales, digamos, las manifestaciones corporales, lo que les decía al principio. Desgenitalicémosla, permitiendo disfrutar desde todas las posibilidades que ofrece. Como les dije ahorita, el vínculo emocional, el vínculo con los demás, ¿sí? Este relacionamiento tanto psicológico como físico o biológico, si le quieren decir así, con los demás. Entonces, al desgenitalizar, vamos a permitirle a nuestros niños y a nuestras niñas y adolescentes que puedan disfrutarla desde todas las posibilidades que ofrece en todos los vínculos, ¿sí? Porque cuando nosotros hablamos de sexualidad, también estamos hablando de esta relación padres e hijos, de los hermanos, de los primos, ¿sí? De los amigos. Estamos hablando de todo lo que son los vínculos afectivos en los diferentes grados de intimidad que podamos tener con los demás. Entonces, viendo y regreso a lo que les había dicho al principio, que analizando algunas de las preguntas que ustedes habían puesto o necesidades de información que tenían cuando se inscribieron, pues lo que hicimos fue dividir esto como en tres grandes ejes temáticos. Entonces, número uno, poder entender qué es eso de la relación entre la salud mental y la salud sexual o y la sexualidad. La otra es hablar un poco acerca del acompañamiento en el desarrollo sexual y emocional según la etapa vital. Yo les voy a dar pues como unas guías o unas orientaciones muy generales, porque pues obviamente el tiempo no nos permite expandirnos, pero seguramente si están interesados van a seguir explorando o de pronto nos veremos más adelante en otros espacios, pero por lo pronto es irles sembrando digamos,
como la semillita para que sigan avanzando en este conocimiento. Y la otra sería prevención de riesgos y fomento del autocuidado. Entonces, primero comencemos a explorar el vínculo entre la salud mental y la salud sexual, que era el que nos decía ese primer eje temático. Entonces, ¿y cuánto conocimiento debo tener? Lo mismo que les preguntaba yo anteriormente. Entonces, aquí reflexionemos sobre la salud mental y la salud sexual y lo conectadas que están. Entonces, cuando nosotros hablamos de salud sexual, no solamente nos referimos a lo físico, ¿sí? No, lo que les decía yo ahorita, sino también a ese bienestar emocional. Y aquí viene otro bienestar, el bienestar social, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del bienestar emocional, hablamos, por ejemplo, de la autoestima, aunque ahorita más adelante nos vamos a referir a eso. Pero yo les digo, una autoestima sólida nos brinda a nosotros como una capacidad de regular nuestras emociones y de esta manera poder tomar decisiones saludables, ¿no es cierto?, que están relacionadas con la sexualidad. Entonces, ahora, yo les voy a contar para continuar qué quiere decir eso de la salud mental. Sí, lo encuentran en pantalla, ahí está la definición que nos da la Organización Mundial de la Salud en el año 2022, pero yo quiero resaltar algo, o sea, nos dice primero que todo que es un estado de bienestar que se caracteriza por desarrollar el potencial de cada persona para afrontar las tensiones de la vida, pero aquí hay algo que a mí me gusta muchísimo porque para que vayamos mirando dónde empiezan entonces a interactuar, dónde está ese vínculo entre estas dos formas de salud que estamos hablando del ser humano. Y aquí dice que incluye el bienestar emocional, el psicológico y social y afecta la forma en que las personas piensan, sienten y actúan. Entonces, ya ahí estamos, la primera parte de lo que es salud mental. Pero miren lo que nos dice a nosotros la Organización Mundial de la Salud, de qué quiere decir eso de la salud sexual. Sí, y antes comienza con una gran frase que dice, es un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad. O sea, si voy a devolverme un momentico. Ven que dice, incluye el bienestar emocional, psicológico y social, ¿sí? Y afecta la forma en la que las personas piensan, sienten y actúan. Y acá nos dice la salud sexual que es un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad. Entonces, si van viendo cómo se va tejiendo yo digo cómo se va amalgamando esta manera de ver la salud y la salud integral de los seres humanos. Entonces, la salud sexual y mental son fundamentales para el bienestar humano, como ya lo pudimos ver en la diapositiva anterior. Y aquí hay algo que también nos dice la Organización Mundial de la Salud, el bienestar integral, o sea, el ser humano percibe una sensación de bienestar integral cuando se incluye entonces la salud física, la salud mental y la salud sexual. Entonces aquí nos vamos a dar cuenta, esta sensación de bienestar integral pues incluye este tipo de formas de ver la salud, ¿no? Y la Organización Mundial de la Salud nos reconoce también que la salud sexual implica un bienestar físico, emocional, mental y social. Todo esto para mostrarles cuál es esa relación entre salud mental y la sexualidad, ¿no? Cómo lo vamos integrando. Pero ustedes van a decir, bueno, ahora muéstrenos un poco más acerca del tema, como con ejemplos y cosas así. Entonces yo quiero ir contándoles, me lo encontré voy a algo que me encontré ahorita justo antes de comenzar y solo les voy a leer un pedacito de un libro que me encontré se llama 20 barreras que impiden hablar de sexualidad con niñas, niños y adolescentes, que es una guía para madres y padres de Ángela María Rojas. Y me encontré esta frasecita porque la estaba buscando y no me acordaba y se las voy a leer. Dice, consecuencias de la falta de oportunidades de educación de la sexualidad en niñas, niños y adolescentes entre los 8 y los 10 años. Y habla también de la adolescencia que ahorita tal vez se los mostraré. Pero miren que habla, por ejemplo, temores relacionados con el cuerpo, la actividad sexual, las relaciones románticas, las relaciones sexuales o cualquier otro aspecto relacionado con la sexualidad. Baja autoestima,
¿sí? Y habla, y eso lo vamos a ver ahorita, y habla de baja estima a otras personas o dificultades para expresar con tranquilidad dudas, sentimientos, situaciones o experiencias relacionadas con la sexualidad. Y ahí vamos viendo cómo esa relación, yo solo les quería leer ese pedacito y después si quieren les ahondamos más, pero quería contarles que esa relación entre salud mental y salud sexual es bidireccional. O sea, se dan cuenta cómo una afecta a la otra. Entonces, la salud mental es la base para las decisiones sexuales responsables, como les decía al principio, pero también para yo poder tener una sana salud mental, debo tener, como decía acá, la autora Ángela María, pues obviamente también tener una buena salud sexual y una buena salud mental que nos permita esta sensación integral, ¿no? Entonces, aquí es muy importante que entendamos que la autoestima juega un papel esencial en la regulación emocional y en el desarrollo sexual. Cómo las emociones también influyen en las decisiones relacionadas con la sexualidad es un aspecto supremamente importante a nosotros tener en cuenta, porque una autoestima positiva permite que nuestros hijos reconozcan su valor y pongan límites. Cuando nosotros tenemos unos hijos, unas hijas con una autoestima, ¿verdad?, lo suficientemente fortalecida, pues van a reconocer este valor que tienen a sí mismos y van a ser claros cuando deben poner el límite frente a las relaciones, sobre todo a estas relaciones que les pueden causar algún daño. Pero al contrario de esto, por ejemplo, una baja autoestima, pues, ¿qué los va a llevar a buscar? Una validación constante, ¿no es cierto? Y entonces terminan involucrados en una serie de relaciones que son poco saludables. También, por ejemplo, cuando no tienen esta capacidad de regularse emocionalmente o de manejar el estrés o las frustraciones que les producen algunas situaciones cotidianas, pues esto va a influir en la manera en la que ellos van a tomar decisiones, porque entonces terminan tomando decisiones de manera impulsiva o por presión de los pares o digamos por algún impulso, ¿no es cierto? Y también digamos que en esta parte es muy importante tener en cuenta algunas señales de alerta en salud mental que están relacionadas con el desarrollo sexual. Yo tenía por acá un ejemplo, pero espérense, no creo que lo puse más adelante, discúlpeme. Bueno, entonces aquí hay que pensar, por ejemplo, cuando hablamos también de las emociones, porque no me quiero pasar a decirles, hablar de las alertas, sin contarles, por ejemplo, que las emociones finalmente terminan siendo como una especie de brújula que ayuda a los chicos a entender el camino que deben elegir, ¿no es cierto?, sobre su propio cuerpo. Y esto también lo vemos, ahorita cuando veamos por etapas, vamos a ver muchas veces los chicos toman decisiones sobre su propio cuerpo y sobre todo los adolescentes, pues basados en la emoción que tienen en el momento, cuando nosotros no les hemos dado las estrategias o las herramientas suficientes, ¿no es cierto? Entonces terminan por buscar simplemente llenar, como diríamos cotidianamente, esos vacíos basados en relaciones emocionales que son como físicas, que no son saludables, que simplemente les van a proveer una satisfacción inmediata, pero que a largo plazo pues van a venir a traer otro tipo de situaciones por no entender, digamos, un poco el manejo. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo ahí? Yo diría, y voy a ir como sacando una especie de conclusiones pensándomela desde ahí, y es que nuestro trabajo como padres o como cuidadores o como docentes, si están los docentes acá también, es ayudarles a identificar de una manera sana las emociones, para que no tomen, digamos, estas decisiones basadas muchísimas veces en el miedo o en esta necesidad de satisfacción inmediata. Las emociones, y esto me imagino que también lo hemos escuchado mucho, porque pues a partir de estas películas que nos han mostrado todo lo que es el manejo de emociones, hemos escuchado acerca del tema, pero lo que quisiera decirles es que las emociones no son malas, ninguna de las emociones son malas, las emociones siempre nos llevan a algo positivo si las sabemos gestionar adecuadamente. Entonces, por ejemplo, la rabia pues no es mala,
digamos, lo que es negativo en la rabia es la manera como se gestiona o la reacción frente a ella. Entonces el golpe, el grito, la palabra maldicha o de pronto la palabra que hiere al otro, eso es lo que, digamos, va a traer consecuencias de la rabia. Pero la rabia en sí es o la ira, por decir algo, son emociones que hay que permitirle a los chicos que la vivan, ¿no? Que la vivan, que la sientan, que la gestionen, pero que no se queden alimentándola. Yo les voy a poner un ejemplo y es algo que le digo siempre a los chicos cuando estoy trabajando emociones con ellos y es la emoción dura muy poco. Las emociones duran realmente en el cuerpo, se dice que duran entre minuto y medio, máximo 2 minutos. Puede llegar a durar una emoción desde la neurociencia. Pero, entonces yo siempre les pongo el ejemplo, yo digo, mira, tú enciendes un fósforo, ¿sí? Entonces encendiste y ese fósforo, ¿cuánto dura encendido? Ahora, si yo tengo una fogata llena de palitos secos y de hojas y no sé qué, y acerco el fósforo y ella se enciende, ¿sí? Y yo lo que estoy haciendo es que estoy permitiendo que la emoción se perpetúe. ¿Y cuáles son, digamos, esos palitos y esas hojitas secas? Pues los pensamientos, ¿no es cierto? Los pensamientos intrusivos, digamos como que estas conductas que no me permiten avanzar porque las sigo alimentando a través del tiempo. Entonces, nosotros le decimos a los chicos, es como, apague la emoción inmediatamente, no, vívala, pero ¿qué es lo que le permite mantener la emoción y sobre todo las emociones negativas que nos llevan a tomar decisiones, como les decía ahorita, apresuradas y que tal vez van a atentar contra nosotros mismos? Pues tienen que ver con la autoestima, con todas esas palabras que nuestro entorno social nos ha dicho, ¿no? ¿Cómo soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Qué hago yo? No, es que si me dicen que no, es que tú no vales nada, es que tú no eres capaz de hacer nada, pues entonces siempre es, ay, por mi culpa fue que sucedió eso, y esa emoción va a seguir creciendo. Sí, seguramente después van a tener más oportunidad de hablar sobre las emociones, pero esto nos lleva entonces, ya para terminar con esta parte, a que esas relaciones interpersonales se vean afectadas. Obviamente, si yo tengo una relación interpersonal afectada, pues mi bienestar psicológico no va a ser el mejor, ¿sí? Entonces, la sexualidad que yo viva va a ser una sexualidad negativa, va a ser una sexualidad dolorosa, va a afectar mi salud mental y vienen entonces las depresiones, vienen entonces los estados de ansiedad y demás. Entonces, aquí quiero pasar un poco a el tema de las señales de alerta en cuanto a la salud mental que puedan estar relacionadas con con ese desarrollo sexual. Entonces, podemos encontrar algunos cambios en el comportamiento de nuestros chicos que están relacionados con el tema, como por ejemplo el retraimiento o el aislamiento social. Esas señales de alerta cuando vemos que de pronto no, pues o pueden ser que me están haciendo bullying, o puede ser que yo no me siento de manera adecuada con mi cuerpo, o puede ser también que presente cambios o irritabilidad de un momento a otro, o que estoy demasiado triste por algún suceso que pasó, y todos estos pueden estar relacionados con sí mismo y con la manera en la que el niño o la niña se ve. La otra conducta, por ejemplo, otra señal es mentir. ¿Sí? Cuando mienten, por ejemplo, dónde están o con quién se están relacionando, o de pronto el sitio donde están, voy para tal lugar, pero no está ahí en ese lugar, sino que estaba en otro, y de pronto ni siquiera lo hizo porque estuviera haciendo algo indebido, sino porque no quiere contar, pero eso también tiene que ver con esto, señales de alerta en cuanto a la salud mental y a la sexualidad, porque seguramente está viviendo algún tema emocional que no le es fácil gestionar. Entonces, cuando encuentren, queridos papás y mamás, este tipo de señales, pues la importancia es abrir el diálogo, ¿no es cierto? Ser cercanos, y si no lo pueden hacer, pues buscar ayuda profesional. Pero aquí yo les digo algo y entra a jugar algo que les decía yo al principio, y es la actitud. ¿No? La actitud que nosotros tengamos frente a esos estados o a esos cambios que nosotros estamos viendo como alertas frente a la salud mental relacionado con la salud sexual de nuestros niños, niñas y adolescentes, esa actitud que nosotros pongamos, que le permitamos a hablar, pues es lo que realmente va a propiciar que haya un cambio, que haya una apertura, que haya una confianza, y que seguramente podamos encontrar un camino favorable para solucionar o para ubicar
eso que está sucediendo y convertirlo en una herramienta positiva a futuro. Entonces, nuestra actitud, nuestro ejemplo es tal vez la puerta de entrada para que nuestros chicos puedan aprender a gestionar todas esas situaciones que tal vez no saben cómo manejar. La otra es las barreras emocionales y los prejuicios, y tienen mucho que ver con esto que les acabo de decir, ¿no es cierto? Porque sí, muchas veces el temor que nuestros chicos tienen para venir a contarnos a nosotros qué es lo que les está pasando, pues tiene que ver también con esas barreras emocionales que le hemos puesto, sí, o que les hemos infundido. Tal vez muchas veces tienen miedo de contarlo, tienen miedo de ser juzgados o de ser rechazados, o muchos de los prejuicios familiares. Yo he escuchado en estos días un podcast de alguien que es muy conocido y era una persona que decía, es que yo nunca me atreví a hablar de ese tema porque mi abuelo siempre que nos sentábamos en la mesa decía, ni se le ocurra elegir esa carrera porque esa carrera es para mujeres, a ninguno de mis nietos, no sé qué. Y entonces cuando él decidió elegir esa carrera o ese camino, pues no era capaz de decirlo, y duró mucho tiempo tratando de ingresar a la universidad y no lo lograba, pero era porque no era capaz de decirle a su familia por estos prejuicios familiares o por temas, digamos, de pena, decir, yo es que a mí me gusta esta carrera porque siempre estaba estigmatizada. Entonces, aquí hay que propiciar siempre una comunicación abierta en la familia, ¿no es cierto? Para que pueda, digamos, sentir este niño, niña o adolescente que hay una empatía, que hay un respeto mutuo, ¿sí? Que se le valida lo que decida, lo que quiera, por donde quiere elegir el camino, y pues obviamente poder decir no estoy de acuerdo con lo que ustedes papás me están diciendo porque yo tengo, ¿sí? La capacidad de elegir por esto y eso, o sea, como darme las herramientas para que puedan fortalecer cuando no estén de acuerdo con algo o cuando quieran, digamos, poner, yo lo digo así, sobre la mesa, cuáles son como sus deseos. Un paréntesis pequeño, veía en estos días un consultante, llega, él está en otro país, está en Estados Unidos estudiando, acaba de salir del colegio hace poco y eligió una carrera y en una universidad que está como a una hora de una ciudad grande, y estaba pues obviamente con esta dificultad grandísima de haberse separado de su familia. Aquí les voy a comentar algo y es un poco como la salud mental y la salud sexual también vienen a influir en estos aspectos de la vida, y es que este joven me decía, es que si yo tuviera, aunque fuera una novia aquí, para mí, ¿puedes cerrar el micrófono, por favor? Si yo tuviera una novia aquí conmigo, pues sería mucho más fácil para mí poder, porque estaba teniendo ataques de ansiedad permanente. Entonces decía, si yo tuviera por lo menos una novia acá, yo podía superarlo, porque así me pasó cuando me vine de mi ciudad a estudiar en Bogotá, que duré los últimos 2 años estudiando el colegio en Bogotá, pero tenía una novia, tenía una relación con alguien y eso me ayudaba a poder, digamos, sobrepasar esos momentos de soledad. Aquí era muy importante para esa persona, ¿sí? En ese momento, digamos, en esa elección, que sus padres pudieran entender lo que él estaba viviendo. No era que los padres le fueran a dar la novia, pero por lo menos que sus padres tomaran con seriedad lo que él estaba sintiendo en ese momento, de cómo se sentiría mejor acompañado. Obviamente, digamos, ahí cuando él lo expresó, pues sus padres inmediatamente me buscaron a mí porque sentían, digamos, que ahí no había algo bien, pero era un poco para contarles cómo hay veces los chicos sienten que pueden solucionar los temas y que tal vez se quedan callados porque la reacción de los padres no es la mejor. Entonces yo aquí les invito a una reflexión, y la reflexión es en este caso, cómo nosotros reaccionamos muchas veces frente a aquellas inquietudes que nuestros hijos nos expresan, frente a cómo se sienten ellos, cómo se sienten con el entorno, en el relacionamiento con los demás, si somos abiertos nosotros, los dejamos escuchar, o muchas veces los prejuicios no los dejan hablar, ¿no? Nuestros prejuicios no los dejan hablar a nuestros chicos.
aquí simplemente recordarles, como para ir esto resumiendo en este ítem y número 1 que habíamos elegido, y es que la relación con la autoestima y el estado de ánimo, pues sobre todo los niños, niñas y adolescentes, cuando van estructurando su personalidad, la identidad de sí mismos, de la identidad con el género, la identidad con el sexo, pues son muy importantes, ¿no? Entonces aquí hay una relación intrínseca entre la relación con la autoestima y el estado de ánimo y la salud sexual. La autoestima, obviamente, que se los decía yo ahorita, si es una autoestima sólida, pues les va a ayudar a poner límites sobre el tema del cuidado. Ahorita lo vamos a ver, el autocuidado de su propio cuerpo, el respeto por el propio cuerpo y poder poner límites no solamente frente a la autoprotección, sino a las decisiones que quieren tomar, y el regular esto, las emociones les permite tomar decisiones responsables. Yo trabajaba con unos chicos en un colegio también, que estoy haciendo un proceso de educación sexual integral en el colegio, y hablábamos sobre algo que se llama POPLA, ¿no? Es para, observa, piensa y luego actúa, ¿sí? Que es, digamos, como muchas de las estrategias que le podemos enseñar a nuestros niños, niñas y adolescentes, y es que frente a una dificultad, frente a una emoción que nos supera y que se posiciona en el cuerpo, pues hay que parar un momento, ¿verdad? Pensar esto, observar para después actuar, y el actuar es la toma de las decisiones responsables, ¿no? Entonces aquí recuerden que podemos identificar señales para que nos ayuden a superar esas barreras, algunos cambios en el comportamiento, barreras emocionales, y si nosotros las logramos identificar, pues vamos a tener herramientas o elementos para eliminarlas, ¿sí? Y eliminarlas no quiere decir no más, no van a volver a suceder, pero sí eliminarlas de la cotidianidad para que se dé su tiempo de transitar digamos, en nuestro propio ser. Entonces aquí reflexionemos juntos, y la pregunta es: ¿cómo apoyan ustedes a sus hijos para expresar sus emociones? La pregunta es esa, si quieren a lo último la hablamos, pero es cómo nosotros les permitimos, ¿no? ¿Cómo los apoyamos? Si no los dejamos, pues, ¿qué les decimos? ¿Verdad? ¿Cómo es nuestra actitud frente a esto, ¿no? Entonces, ahora vámonos con el eje número 2, que era el del acompañamiento en el desarrollo sexual y en el desarrollo emocional de nuestros chicos. Entonces, aquí quisiera que habláramos de algunas estrategias para abordar algunas preguntas y curiosidades naturales. Siempre los papás me dicen, pero ay, es que cuando me pregunta esto, ¿yo qué hago? ¿Yo qué le digo? Yo me quedo callada, yo le cambio el tema. En estos días una mamá me decía, era como, ¿yo qué hago? ¿Yo qué le digo? Cuando me habla de esa manera, yo prefiero como cantarle una canción o hacer otra cosa, porque realmente no entiendo cómo le debo hablar. Entonces, ahorita vamos a mirar algunas técnicas para fortalecer la confianza y la comunicación, digamos, en familia o en el hogar, como decimos allí, cómo abordar temas clave como límites personales, ¿verdad? O el consentimiento y las relaciones afectivas. El consentimiento es aprender a decir que no, ¿no es cierto? Es aprender a decir que no cuando no quiero hacer algo. Entonces, aquí nosotros somos los primeros con esta responsabilidad de hablar no solamente de la sexualidad, sino también de la afectividad de nuestros hijos. Y es en casa, es en el hogar, es en familia, donde ellos construyen las primeras ideas sobre el cuerpo, sobre las emociones, sobre los límites, sobre las relaciones. Entonces, aquí yo lo que quisiera es que podamos explorar algunas y pensarnos, ¿no? Entre nosotros, cuáles pueden ser algunas estrategias para acompañar a nuestros chicos, digamos, en estos procesos en los que ellos comienzan a darse cuenta, ¿verdad?, de que hay unos cambios. Entonces, entender también nosotros que cada etapa vital requiere un comportamiento único,
basado en respeto y confianza. A mí me preguntan mucho y pues al principio les decía a Ana María que yo soy docente universitaria y dirijo un curso y los estudiantes siempre me dicen en qué momento empezamos nosotros a hablarle a los hijos de sexualidad y de sexualidad, o sea, en qué momento nosotros podemos hablarle. Y se piensa que hablar de sexualidad es lo que yo les decía al principio, solamente la genitalidad. Pero como dice la diapositiva, cada etapa tiene un acompañamiento único. Yo no le voy a hablar obviamente de ciertas cosas que están relacionadas con el cuerpo y la sexualidad a un niño de 4 años porque no está transitando todavía por esa necesidad de información. Él está pensando en otras cosas, tiene otras necesidades de información y tal vez totalmente distintas de pronto a las que tiene el chico de 13 o a las que tiene el chico de 17 años. Entonces, aquí, por ejemplo, lo primero que nosotros tenemos que entender es eso, es que las respuestas que nosotros le brindemos a los chicos tienen que ser respuestas que estén basadas en la edad, ¿no? Que sean adecuados a su edad, que no les vamos a hablar con tecnicismos, que no vamos a hablar con, digamos, palabras que no corresponden, ¿sí? Si es un bebé, pues le vamos a hablar en el idioma que le hablamos a los bebés, que nos pueda entender, pero si es un chico más adulto, pues seguramente yo puedo incluir algunos detalles más específicos acerca de la temática o de la pregunta que nos haga. Perdón, que por acá me están hablando de la conferencia, ¿no? Ah, ok, es que están dejando preguntas por acá. Ok, Preguntas bueno. Sí, ¿Para el final o las voy respondiendo de una vez? Yo creo que podemos dejarla para el final para no interrumpirte en lo que va. Ay, listo, Ana María, gracias. Bueno, muchas gracias. Sin embargo, aquí, por ejemplo, hay como preguntas, o sea, ¿cómo le hablo? Yo digo, tengo como por acá un ejemplito que les traía. Entonces, por ejemplo, hay chicos adolescentes que dicen, ¿cómo sé si estoy listo para tener una relación? Porque esa es una pregunta que me hizo uno de los chicos en el colegio donde estoy. Entonces yo qué le respondí en ese momento, aunque pues me lo preguntó a mí, pero muchas veces se lo preguntan a los padres. Entonces yo le decía, mira, las relaciones requieren de un respeto mutuo, de una comunicación abierta, que ambas personas se sientan cómodas y seguras, y si tú no estás seguro, es importante que esperes más a saber más sobre tus sentimientos. O sea, aquí en este momento yo no le estoy diciendo, no, porque yo no sé tampoco sus papás, ¿verdad? ¿Qué le han dicho o qué le han enseñado o cuál es, digamos, la orientación que los padres y los valores le quieren dar en casa? Pero yo siempre les digo, es como un poco estar también como seguros de sí mismos, ¿no? Entonces, por eso yo siempre les digo que la comunicación abierta en casa es una base fundamental para que los hijos vengan y le pregunten a los padres sobre este tipo de, digamos, de situaciones. Hay algo que a mí me parece también interesante y siempre lo digo, es el uso de momentos cotidianos para hablar de sexualidad. Generalmente los padres tratan de acallar, como les decía ahorita, o si están viendo en una película una escena de pronto muy comprometedora, y no solamente desde el punto sexual, sino incluso desde la plano emocional, como que obvian el momento y dejan que el chico se vaya con la idea de lo que le está dando esa imagen. Pero miren que esto es supremamente importante, aprovechar ese momento. No sé a muchos de ustedes si les pasó, digamos que a muchos adultos comentan que cuando eran pequeños o jóvenes en casa no se hablaba de sexualidad, y no hablar de sexualidad también es educar. Entonces, o de pronto estaban viendo una película y pasaba una imagen, digamos, de una pareja besándose, abrazándose, o digamos un poco más comprometedora, y lo que hacían era apagaban, cambiaban el canal, o vaya tráigame un vaso con agua, ¿sí? Pero miren que esos momentos, al contrario, son súper importantes para que podamos hablar de sexualidad. Entonces, si nosotros estamos viendo, por decir algo, una película o una situación de pronto en la calle o en algún lugar, y el chico, de pronto el niño, la niña o el adolescente está mirando y se da cuenta de la situación, nosotros le podemos preguntar, si viste, ¿qué piensas de eso?
¿cuál es tu pensamiento al respecto? ¿No es cierto? Un poco es como, yo siempre le digo a las personas, mire, usted puede hacerle a los hijos las preguntas en tres formas, y esto lo utilizamos mucho los psicólogos. Lo primero es ¿qué piensas? ¿Verdad? Lo segundo es ¿qué sientes? ¿No? ¿Qué sientes cuando ves eso? ¿Sí? ¿Cómo te sientes? No, me siento incómodo. ¿Y por qué? ¿No es cierto? Un poco es como ¿qué piensas? ¿Qué sientes? Y bueno, ¿y esto para qué nos sirve? ¿No? Como qué enseñanza le vamos a sacar a esto. Entonces, esto me parece importante porque ¿cómo les puedo hablar? ¿Cómo le puedo explicar al hijo de 9 años sobre la sexualidad, que es una de las preguntas que hacen ahí, es tomar esos momentos? No es decirle, ven acá, nos vamos a sentar hoy y vamos a ver entonces el libro de de Ángela María Rojas, y vamos a ver el libro de sexualidad y vamos a estudiarlo. No, las preguntas van saliendo en la medida en la que ellos van creciendo y se les va generando las inquietudes, nos las van diciendo, pero nosotros debemos estar abiertos a responderlas, ¿sí? Y yo siempre les digo, mire, usted responda lo que le preguntaron, no le dé cátedra. Le respondió esto, respóndale eso, pero no se vaya mucho más allá porque demasiada información confunde, pero tampoco los deje sin responderle. Alguna vez me pasó hace algunos años, yo dictaba una conferencia en una biblioteca pública en el Tintal, me acuerdo muchísimo, aquí en Bogotá, y estábamos en la biblioteca, pues había muchos niños y papás y no sé qué, y entonces dice una mamá, cuenta, dice, mire, a mí me pasó hace unos días lo siguiente, mi hijo llegó y me dijo, mamá, mamá, ¿qué quiere decir masturbarse? Y la mamá quedó tiesa. Y ella lo único que le dijo, ay, mira, la mosca pasó por ahí volando, y ella se hizo ella misma contando esto, se hizo la boba y no le respondió. A los 8 días llega el chico a la casa y le dice, no, mamá, tranquila, ya no me tienes que responder lo que yo te pregunté. Mira, mamá, no se dice masturbarse, se dice masturbarse, y lo aprendí hoy en el colegio en el baño. Ella quedó fría, el chico estaba ahí, él se rió muchísimo, digamos, enfrente de mí cuando la mamá me estaba contando, y la mamá me dice, lo peor de todo es que yo me quedé con la inquietud de cómo así que lo aprendió en el baño, quién se lo enseñó. ¿Mm? Y qué aprendió. Entonces, aquí lo que yo les invito es no perder la oportunidad como esa mamá, ¿verdad? Que perdió la oportunidad grandísima de entrar en esa conversación con su hijo, con su hija, ¿verdad? Y pues responderle, ¿no? La siguiente podría ser por decir algo es, bueno, mmm, hablar de validar las emociones, escucharles sin juzgar, si algo les gusta o no les gusta, si algo les molesta, si les parece bien. Yo me acuerdo que hace algunos años también tuve una consultante que era una mujer, una chica de 16 años, y llegaba a consulta y me decía, hola, hoy soy un niño. Y llegaba con la cabeza tapada y vestido de niño. Y me hablaba de que le gustaban las niñas del colegio. Y a la siguiente sesión llegaba vestida así con faldita y no sé cómo, y me decía, hola, hoy soy una niña. Y me hablaba de que le gustaban todos los chicos. Entonces yo le preguntaba que qué pensaba, qué sentía y cómo se sentía con esto. Y ella me decía, a mí me encanta hacer esto, porque yo, hasta que lo dejó de hacer, yo le decía, ¿por qué lo dejaste de hacer? Me decía, porque a mí me encanta hacerlo, es porque mis papás, cada vez que yo hago eso, no saben qué hacer, se escandalizan, se molestan, no me hablan, no me miran, no saben qué responder. Yo confronto a mis padres de esa manera. Entonces, cuando yo hablo con los padres y les diga, venga, les dije, venga, validémosle las emociones, escuchémosla cuando dice que es un niño, cómo se siente, por qué se siente de esa manera, qué quiere, digamos, qué quiere generar cuando hace todas estas cosas. Y lo hicimos y realmente ella cambió el comportamiento, ¿no? Se cambió su comportamiento porque lo que estaba haciendo era en esa etapa en la que retamos a los chicos. Debemos tener pudor en mostrar nuestro cuerpo a los niños, es saludable o no que nos vean desnudos. Aquí yo digo, hay algo que es, yo no voy a decir esto está bien o no está bien, es los valores que nos han enseñado en casa. Pero sin embargo, si yo le educo a unos hijos con una flexibilidad en la que el cuerpo es algo que todos tenemos, que es distinto, que es diverso, pero que requiere, ¿sí?
un cuidado, un respeto, ¿sí? Y un límite, ¿no es cierto? Y un límite. Aquí yo puedo mostrarme desnuda frente a mis hijos, no hay ningún problema, pero yo les puedo enseñar desde pequeños que tienen el derecho a decidir si quieren o no se quieren mostrar, por ejemplo, desnudos, si se sienten incómodos haciéndolo, no los obligo, ¿verdad? Ni a que lo hagan ni a que no lo hagan, es como se sienten ellos, aprenden el derecho a decidir, lo que yo les decía ahorita, aprenden el derecho a que yo puedo, mediante mostrar mi cuerpo a ellos, darles un ejemplo como mi cuerpo es distinto. No como todos los cuerpos es distinto, pero que si ellos no lo quieren hacer y no lo quieren mostrar, está bien, porque también eso les enseña a poner límites. Hay algo que les quiero mostrar, que yo les enseño mucho a los chicos. Yo trabajo con chicos con discapacidad también, ¿no? Y trabajo el sistema de sexualidad para chicos con discapacidad. Y hay veces con los chicos con discapacidad, pues hay que ser mucho más insistentes en enseñarles esto de lo íntimo, lo privado y lo público. Hay un gesto que a mí me gusta muchísimo, lo vi hace muchos años en un TED de una mujer española y les voy a enseñar algo que les podemos enseñar a los chicos. Yo puedo estar desnuda, yo puedo estar vestida como sea y me pongo la mano acá y les digo a los chicos, lo que viene del codo hacia acá es la distancia de mi espacio íntimo. Aquí no puede acceder nadie si yo no quiero, incluso yo mismo que soy tu papá o tu mamá, ¿sí? Si yo estiro el brazo, ¿verdad? Este es mi espacio privado, este es el espacio, ¿verdad? Como le decimos el metro cuadrado, en el que mi espacio es privado. Yo permito que alguien pase ese espacio privado si yo lo quiero y si me hago sentir cómodo. Y de los dedos hacia allá es el espacio público. Ahí es donde yo les enseño, por ejemplo, a los chicos el respeto por el propio cuerpo y la sensación de desnudez. También digamos que hablar del tema de la desnudez y esto no es que yo les diga, mira, ahorita vayan todos y enseñen a los hijos a la edad que tienen, que pueden estar desnudos, no, porque aquí también tiene que ver el hecho de cómo es la imagen que yo tengo frente a mí mismo, la imagen que yo cuando me miro al espejo, que siento, cómo yo valido mi cuerpo, cómo me gusta mi cuerpo, cómo me siento yo y cómo siento mi cuerpo, digamos. Perdón, que yo estoy tratando de leer acá y lo siento, pero no puedo pasar sin leer las preguntas. Eh, el niño, si no nos hacen preguntas, cómo se aborda el tema, bueno, ya ahorita les voy a mostrar más o menos cómo, digamos, perdón, La comida. La comida. puede cerrar por favor el... Bueno, esto, entonces, aquí, miren lo que les estaba hablando de los límites, ¿no es cierto? De los límites personales y del consentimiento. Enseñarles los límites y el respeto desde pequeños, hablarles que tienen derecho sobre su propio cuerpo y el consentimiento como base de relaciones saludables, ¿sí? Entonces, un ejemplo es cómo decir no de manera respetuosa, ¿sí? Y como que decir no tiene nada que ver con que me quieran o no me quieran, tiene que ver es como yo me siento, ¿no? Entonces, aquí un poco para que me están preguntando por las etapas, entonces hay unas necesidades en cada etapa vital. Por ejemplo, en la infancia es muy importante que comencemos. Si el niño no nos hace preguntas, entonces en la infancia lo que nosotros podemos, en la infancia más o menos de los 0 a los 6 años, es empezar a hablar sobre los nombres del cuerpo, pero también de los límites personales. Desde pequeños siempre vamos a hablar de los límites personales. Una de las cosas que lo hemos escuchado seguramente muchas veces y es el hecho de no obliguemos a los hijos a que saluden de beso a alguien. ¿Sí? Ay, saluda, dale un beso, dale un abrazo. No les enseñemos a eso. Es como saluda y desde casa decirle, mira, vamos a ir. Yo saludo de beso a esta persona. Si tú te sientes cómodo, cómoda de saludar de beso, lo vas a hacer. Si no, no lo hagas. Ay, dale un abrazo. Es tu tío, es tu tía, es tu no sé qué. Si no se siente cómoda, no lo hagamos. No les insistamos porque, ay, pero es que tú eres una maleducada que no lo haces. O eres un maleducado. De hecho, ya nosotros le estamos diciendo que está mal si no abraza a otra persona. Entonces, el día de mañana, cuando queremos que se defiendan o cuando queremos que se cuiden su propio cuerpo, pues no lo van a hacer. Van a sucumbir frente a cualquier persona que les haga una presión de ese tipo, en el que les va a decir algo negativo por no hacer lo que se le está pidiendo que haga. Entonces, desde pequeñitos, enseñarles los límites. Tú les dices lo que tú haces. Yo saludo de beso, yo saludo de abrazo, soy yo. Si tú no te sientes cómodo o si tú no te sientes cómoda, no lo vas a hacer.
pero puede saludar, buenas tardes, hola, ¿cómo estás? Con la mano, ¿sí? Y si esa es la comodidad, pero eso es súper importante. Por ejemplo, en los niños, ya estamos hablando más o menos de los 7 a los 12 años aproximadamente, pues ¿qué debemos hablarles? Hablemosles de los cambios corporales. Estos chicos están empezando a crecer. Hoy en día, y miren, hay algo que yo me encontraba en estos días también en un congreso y escuchaba a un endocrinólogo que estaba hablando acerca del tema, un endocrinólogo pediatra, y él decía cómo los niños y las niñas hoy en día están teniendo las manifestaciones o las características secundarias mucho más temprano. Ya tenemos chicas, niñas, digamos que a los 9 años ya tienen la menarquia, ¿sí? Ya tenemos niños a los 8 años, 7 años con vello púbico, ¿sí? Tenemos niñas que a los 8 años o a los 10 años ya les están creciendo los senos. Entonces, es importante que los preparemos para los cambios corporales, es importante que les recalquemos o que les enseñemos las habilidades de comunicación. Puedes comunicarte conmigo abiertamente, puedes comunicar abiertamente el malestar, no te vamos a reprender, no te vamos a juzgar, sí, es, digamos, como que estas habilidades de comunicación van a ser muy importantes. Paréntesis chiquitico y les voy a decir para qué, y aquí para que lo sepan, cuando somos adultos y estamos en pareja, llegan a mi consulta muchas parejas y no tienen la habilidad de la comunicación erótica. Sí, no se saben comunicar entre la pareja, decir qué les gusta y qué no les gusta, y qué les molesta y qué no les molesta, por ejemplo, a nivel erótico. Entonces, ahí les digo, ¿desde dónde nace la habilidad de comunicación en estas edades? Cierro ese paréntesis, solo les quería dar ese datico. La adolescencia, relaciones saludables, decisiones responsables, como les decía yo anteriormente. Entonces, ahí vamos a entender, para estas personas, que se les que me están preguntando, digamos, como qué les podemos enseñar si no nos preguntas, pues, digamos, como responderles de esta manera. Aquí me preguntan que cómo nacen los bebés, y la verdad son preguntas que uno no sabe cómo manejar, y que en el colegio ven los novios que se besan y hacen sonidos. Ay, Dios mío. Entonces, por ejemplo, si un niño pequeño pregunta cómo nacen los bebés, pues una respuesta puede ser como: los bebés crecen en un lugar dentro de la barriga de las mamás que se llama útero, y yo pienso que esto es suficiente para su edad, ¿no es cierto? O sea, a medida que van creciendo, las respuestas también pueden incluir estos detalles específicos acerca de cómo nacen o cómo llegan o cómo llega el bebé ahí. Pero primero es cómo se hacen los bebés. Mire, ahí me estaban preguntando arriba que si había algún material. Hay un material, de verdad que es un material que es viejo, lástima que de pronto no lo han renovado, pero se llama Pablito. Creo que es Pablito y Lolita, son unos videos en YouTube españoles, y a mí me encantan, son viejísimos, la verdad se los digo, pero a mí me gustan mucho. Yo a veces los vuelvo y los miro, se los muestro a los docentes, a algunos papás. Yo diría, o sea, como que rico que alguien los retomara y los pudiera actualizar, porque ellos, Pablito y Virginia, ya me acordé, Pablito y Virginia, y ellos, por ejemplo, ¿y cómo nacen los bebés? Y muestran las imágenes muy simples, ¿verdad? Y para que tú los puedes ver primero y después lo puedes ver con tu hijo de 7 años, para que pueda entender, por ejemplo, cómo se hacen los bebés, ¿sí? ¿Cómo le explico a mi hijo de 7 años que las parejas del mismo sexo son normales? A mí el tema de la normalidad, eso es todo un tema para mí, porque yo digo que somos normales en los seres humanos, y es que la normalidad viene de la matemática y nosotros no somos seres exactos. Pero me gusta mucho esa pregunta, muchas gracias, porque realmente es eso, es decirle lo que hablábamos un poco arriba. O sea, todos somos tan distintos, todos somos producto de muchas cosas, de muchas formas en las que hemos sido creados y creados. Cuando yo hago los talleres con los niños y las niñas, para explicarles el tema de la sexualidad y lo diferentes que somos todos y todas, yo les digo, es como, mire, así como todos tenemos, yo les hago, perdón, un taller de galletas, y les doy 3 elementos en donde les digo la harina, la mantequilla, por decir algo, y el agua, supongamos. Entonces le digo, la harina es el cuerpo, la mantequilla es el pensamiento, y esto, perdón, el agua es el pensamiento y la mantequilla es el alma, por decir algo. Entonces vamos a hacer una galleta, todos hacemos la galleta, y al final la vamos a adornar con una mesa que tenemos llena de toppings, y cada uno le pone lo que quiera, y cada uno, eso es, somos cada uno, somos una galleta. Entonces, ¿cómo les explico? Les explico realmente que todos somos tan distintos, que así como tenemos el color del cabello,
cabello, de la piel y de los ojos, pues la forma en la que nosotros elegimos lo que nos gusta y lo que nos gusta de los demás, ¿verdad? Sean parejas del mismo sexo, sean heterosexuales, altos, bajitos, pues está dentro, digamos, de esa diversidad de lo que nosotros somos. Yo tengo una frase que utilizo siempre y es, somos una parte de la diversidad de diversidades que hay en los seres humanos. Entonces, es explicarles que todos somos distintos y las elecciones, por lo tanto, también lo son. Entonces, algunas cosas que les traje aquí, rápida, y que se las expliqué ahorita. Entonces, por ejemplo, en la infancia, a los 0 a los 6 años, es enseñarles los nombres correctos de las partes del cuerpo. Por favor, no prevengamos confusión. Y para también nos ayuda a promover el respeto. Aquí hay una cosa que les digo rápidamente. En alguna oportunidad yo trabajé hace muchos años en comisaría de familia y a mí me llegaron 2 casos de 2 personas con discapacidad. Y yo presenté los casos por casos de abuso sexual, pero aquí yo no tuve en cuenta esto que les estoy diciendo. Estaba, digamos, en el tema de la sexualidad y la discapacidad, yo digo muy chiquita todavía, pero presento yo ante el juez y resulta que decía la niña decía, no era una niña, era una adolescente, decía, es que mi tío me toca la florecita. Y el chico, que era un síndrome de Down en ese momento, decía, es que él me chupa el pirulín. Y yo presento el caso frente al juez y entonces resulta que lamentablemente me dice el juez al terminar de presentar el caso, me dice, doctora, acérquese, estos 2 casos se los voy a desestimar porque resulta que tocarle la florecita y chuparle el pirulín no constituye un delito. Y pues lamentablemente debí devolver los chicos a los lugares, digamos, de donde se habían hecho el rescate. Entonces ahí, obviamente, yo siempre lo cuento para recalcar la importancia de enseñar a los hijos, ¿verdad? Que las partes del cuerpo tienen, así como decimos el dedo, podemos decir el pene. Así como decimos la vulva, decimos el cachete. O así como decimos la cabeza, pues también podemos decir los senos. Entonces, hablemos para que no haya confusión y para que si en algún momento más adelante ellos nos quieren transmitir algún tipo de información, tengan la apertura de hacerlo, ¿no? No le pongamos otros nombres, porque al ponerle otros nombres estamos perpetuando los tabúes. La otra es, pues les hablaba de la introducción a los límites personales, que el cuerpo es tuyo y nadie tiene derecho a tocarlo si tú no quieres. Derecho a decidir, acuérdense de esto. Aquí les ponía un ejemplo, una pregunta es ¿por qué mi cuerpo es diferente al de mi amigo? ¿Sí? Entonces una respuesta posible es porque cada persona es única, así como tenemos diferentes colores de ojos, de cabellos, también nuestros cuerpos son diferentes. Lo mismo que las elecciones que nos preguntaban ahorita. Algunas otras etapas vitales, entonces, por ejemplo, de los 7 a los 12 años. Mira, aquí ya estamos hablando en los 12 años de la preadolescencia, ¿no? Lo que les decía que, según lo que nos decía el endocrinólogo el otro día, las adolescencias hoy en día están empezando más o menos entre los 11 y los 13 años. Ya estamos hablando de adolescencias. Entonces, hablemos aquí de preparación para los cambios corporales, para los cambios emocionales que acompañan la pubertad. Si yo estoy creciendo y veo que mis brazos me van a crecer más, primero porque a los chicos les crecen más los brazos y entonces empiezan, y las piernas empiezan a encorvarse. Entonces, este cambio no quiere decir que se va a quedar así, este cambio quiere decir que hay un proceso de crecimiento y de evolución. Entonces, es importante que los preparemos para eso. Lo que les decía, fomentar la comunicación. Entonces, ¿qué me está pasando? ¿Por qué mi cuerpo está cambiando? Entonces la respuesta es tu cuerpo está creciendo, se está preparando para ser adulto y estos cambios son normales, no suceden a todos y a todas, ¿verdad? Entonces, esto es súper importante. Más de los 13 años podemos tener diálogos sobre relaciones saludables, manejo de presiones externas, toma de decisiones informadas, presiones externas, lo social, el alrededor, el entorno, las redes sociales, influyen mucho en la manera en la que nuestros hijos y nuestras hijas se ven. Estamos viendo mucha información errada, mucha información que realmente hace que nuestros hijos no valoren adecuadamente sus cuerpos, sus caras, quiénes son, sus habilidades. Entonces es importante que tengamos conversaciones para que les podamos contar a ellos, pues obviamente, cómo puede ser este manejo de esas presiones, ¿no? Me contaban hace como
como el sábado estábamos en una conversación con otras personas, con otros adultos, y me contaban de un chico que tiene 18 años, que acaba de entrar a la universidad, y yo le decía a la persona, oye, ¿cómo hacen para manejar? Porque tengo otro caso de un chico que está metido en drogas. Entonces, ¿cómo haces para manejar el tema de las drogas con tu hijo? O sea, ¿cómo que has hecho? Porque está en una universidad en otro país y está muy, todo el tiempo la información que les llega es esa. Y me decía, yo siempre le enseñé a ese manejo de la presión en el hecho de que si él quiere lograr ser lo que quiere ser, un astronauta, pues obviamente las drogas no lo van a llevar a eso. Entonces me dice, pero la respuesta del chico, ¿cuál es? Yo a la final decido que todos hagan lo que quieran y yo no me meto en la vida de nadie, porque si yo me dejo presionar por ellos, pues me voy a llegar al mismo lugar donde ellos están. Yo sigo mi rumbo y sigo mi camino porque yo quiero lograr quién soy. Y a mí me pareció muy interesante esto, más allá que esto, que digamos las palabras exactas que dijo, es el hecho de que el papá hablaba de que él había sido el que le había enseñado toda la vida, de que si quería lograr una meta, ¿sí? Tenía que, obviamente, no permitir que la presión social lo alcanzara, así se quedara solo. ¿Sí? Entonces un poco es como un ejemplo rápido. Discusiones sobre el consentimiento como base del respeto de cualquier interacción. ¿Quiero o no quiero? ¿Quiero estar o no quiero estar? Un ejemplo, y esto lo traigo de una sesión real, dice, mis amigos tienen pareja, debería tener una también, esto joven que llegó a mi consulta, y yo lo que le decía es, mira, no hay una edad o hay un momento específico para eso, me hablaba de que todas habían tenido relaciones sexuales y ella no, entonces yo le decía que lo importante es que sea algo que tú realmente quieras, que sea una relación basada en el respeto y en la confianza. Entonces ella me dijo, no, yo todavía no quiero, no me siento cómoda, yo no sé si él va a ser mi novio definitivo, yo estoy muy joven, entonces no quiero. Entonces el paso siguiente fue enseñarle, obviamente, a decir no, y pues obviamente también asumir un poco las consecuencias que trae la otra persona, seguramente se va a alejar de ti porque tú le digas que no, pero también digamos ese tema lo manejamos a partir del manejo, valga la redundancia, de las emociones. Aquí una reflexión para que la hagamos juntos es cómo puedes abrir más espacios de confianza en tu hogar, en tu casa, con tu familia. Abre espacios de confianza, escúchales. A veces los papás dicen, ay, es que llega diciendo unas tonterías, habla unas bobadas. Pues escúchale sus bobadas. Cuando usted tuvo esa edad, acuérdese, usted también habló esas bobadas. Les digo yo siempre, es como, mire, acuérdese cuando usted tuvo esa edad, también usted se enamoró de tonterías, también usted suspiraba por unas cosas que no, que tal vez a sus papás les parecían tontas, pero por favor, piense que cuando usted se sienta, le escucha y le da valor a esa conversación, pues usted también esto le está permitiendo a ese hijo que tenga más confianza en usted y le cuente más cosas. Bueno, la otra, yo ya casi voy a terminar, me disculpan si me pasé un poquitico, pero quiero terminar esta partecita y ya voy respondiendo, no sé si hay más preguntas, me dicen cómo maneja la autoexploración de los niños pequeños y la autoestimulación en niños pequeños. Ok, ya ahorita hablamos de esa parte. Aquí hay entonces prevención de riesgos y fomentos del autocuidado, era digamos, el eje número 3. Aquí, digamos que es importante tener en cuenta la identificación de conductas de riesgo relacionadas con la sexualidad, ¿se acuerda que se las hablé arriba? La promoción de hábitos de autocuidado de salud física y emocional, que ya creo que lo hemos venido hablando durante toda la conferencia, reforzar los valores familiares que promueven comportamientos responsables. Yo sé que ustedes son familias con unos valores muy bonitos, pues tengo, digamos, referencia también de los valores que se enseñan en el colegio y demás, entonces sabe uno que esos valores hay que promovérselos a los hijos, hay que reforzárselos, hay que estar permanentemente haciendo como una especie de revisemos cómo vamos con esto y obviamente hay que dar ejemplo, ¿no? Y la importancia del entorno digital y las redes sociales, esto es súper importante porque el tema de la prevención, ¿verdad? Esto comienza con la información y con el ejemplo. ¿Y por qué les estoy diciendo? Muchos padres, yo vivo mirando como mi entorno cuando salgo y si voy a un restaurante yo estoy mirando y veo como los niños están hablando entre ellos, los papás están con los celulares, pero entonces ¿cómo le voy a exigir yo a mis hijos que no estén pendientes de las redes sociales si muchas veces los padres están también estos sumergidos en los celulares? Entonces aquí la invitación es a dar ejemplo.
Hábitos de autocuidado, entonces vamos a promover el hábito del autocuidado. Miren, rutinas saludables. Sueño, alimentación y ejercicio son rutinas saludables que debemos implementar en nuestros hijos. Es importante. De ahí, no saben cuántas cosas salen para el fortalecimiento de la autoestima, de la autoimagen, del autoconcepto, de la autovaloración, de todos los autos de la autoestima, ¿no? De el autorrefuerzo. Entonces, las rutinas saludables nos permiten a nosotros como seres humanos empezar a fortalecer todas esas áreas de la vida. Autocuidado, reconocer y expresar las propias emociones. Sí, no, los hombres no lloran, todavía escuchamos eso. Lo escuchaba yo hace como 15 días. Estaba en Unicentro y de pronto yo creo que no tenía 3 años y empezó a llorar porque se le cayó algo que tenía en la mano y la mamá se voltea y le dice, no llores, que los hombres no lloran. Y ahí ese tipo de comentarios finalmente para los chicos, pues obvio, no les ayuda a que aprendan a reconocer sus emociones porque empiezan a asociarlos, obviamente, con el género, con el hecho de ser hombre, con el hecho de entonces yo tengo que reprimirme y entonces más adelante no voy a permitirme expresar mis emociones. Otro de los paréntesis que yo les doy, así como ¿cómo se dice esto? Ay, se me olvidó la palabra. Un spoiler a futuro, las masculinidades y la salud, ¿no? ¿Qué pasa con muchos hombres que adultos no expresan sus emociones, entonces mueren de infartos repentinos? Y cuando alguien dice, ay, pero una vez me dijo que llevaba como 1 año con ese dolor de pecho o con esta dolencia y se que lo cayó, ¿por qué? Porque los hombres no expresan las emociones, o cuando entran en estos estados de depresión tan profunda, ¿sí? Y no los expresan, o porque no se les enseñó desde pequeño a reconocer y a expresar sus emociones, ¿no es cierto? Cierro paréntesis, pasa también con las mujeres, solamente estoy poniendo ejemplos rápidos. Hábitos de autocuidado, tiempos de reflexión familiar, ¿sí? Reflexiones, permitámosle que se expresen, ¿sí? Sentarnos, hablar en familia, lo que yo les decía, ¿qué piensas de esto? ¿Qué sientes? Bueno, ¿y esto para qué nos sirve? Y ahí les vamos, obviamente, incluyendo ciertas habilidades para que ellos mismos tomen decisiones y entiendan y reflexionen acerca de las situaciones. Identificación de riesgos, qué riesgos se enfrentan nuestros hijos, entonces desinformación y contenido inapropiado, lo decíamos ahorita, ustedes lo saben, las redes sociales, mire, pululan, como se dice, o sea, realmente de contenido inapropiado, la pornografía, pese a que yo soy sexóloga, se los digo de corazón, yo no estoy de acuerdo con la pornografía, ni siquiera la utilizo, respeto profundamente a colegas que utilizan la pornografía en sus procesos de terapéuticos, los respeto, de verdad, y no en ningún momento digo, no los juzgo. Desde lo personal yo prefiero no hacerlo porque siento que esto aumenta y acrecienta muchos de estos pensamientos que no son reales en torno a la vivencia de una sexualidad adecuada. Y lo digo porque he tenido personas en mi consulta, adultos, que han crecido formándose con el tema de la pornografía y que para modificar y tener una sexualidad sana ha sido muy complejo. Entonces la desinformación y el contenido inapropiado que tenemos en redes es impresionante. Orientación aquí, siempre busquemos contenido en lugares sanos, en lugares que nosotros sabemos que son basados en la evidencia, en sitios que nos van a dar a nosotros información que es veraz y que es oportuna y que es acorde. La presión social y las relaciones sin consentimiento, eso es obviamente otro de los puntos clave a tener en cuenta. Y lo que les decía, los riesgos en redes sociales y en el entorno digital. Por favor, me indican si esta charla es grabada para poder verla nuevamente por Teams. Gracias. Yo creo que sí nos ve. Ahorita les cuenta. Bueno, reflexionemos juntos. Aquí ya voy a terminar, se los prometo. Identifiquemos riesgos, ¿sí? Aquí les invito a que identifiquemos riesgos. Yo les voy a poner 2 ejemplos para la reflexión solamente, para que ustedes lo hagan allá si quieren en su familia, entre ustedes. Y es escenario número 1, algo que sucede mucho. El adolescente recibe mensajes inapropiados de un desconocido en redes sociales. Puede ser grooming. ¿No? ¿Qué es el grooming? Grooming es un adulto que se hace pasar por un adolescente que le envía mensajes inapropiados para poder obtener del niño, la niña o el adolescente fotos o datos
que finalmente van a poner en riesgo al niño, la niña o el adolescente, ¿sí? Entonces, ¿ustedes qué harían como familia para manejar esta situación? ¿Sí? Es la primera pregunta que yo les haría, que lo piensen, que lo reflexionen, y es mostrarle a nuestros hijos el riesgo que existe cuando nosotros enviamos información a personas que no conocemos, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Yo tuve hace algún tiempo a un adolescente que enviaba información a una persona pensando una mujer, que pensando realmente que era de su edad, después nos dimos cuenta, bueno, esto fue por un tema de una investigación de un capitán, de un coronel de la policía que trabajaba en estos temas, y nos dimos cuenta que era un adulto que estaba en Medellín, que estaba obteniendo, le encontraron más de no sé cuántos discos duros con fotografías de jóvenes y de niños que las había obtenido mediante el hacerse pasar por personas, digamos, de sus edades, y vendía las fotografías en el tráfico de de pornografía, ¿no? De pornografía de niños y de niñas, ¿no? En redes sociales. Entonces hay que enseñarles, obviamente, qué es lo que sucede acá. Entonces, sí, y explicarles si reciben estos mensajes de este desconocido, de esta desconocida, pues que tienen que tener mucha precaución. Escenario número 2, un joven siente presión para asistir a una fiesta donde habrá consumo de sustancias psicoactivas. También me pasó hace un año y medio, con un consultante que era de Zipaquirá, que obviamente estaba la presión, lo dejaron solo los amigos, finalmente perdió a todos sus amigos y a sus amigas por no asistir a estas fiestas donde se iban a ofrecer sustancias psicoactivas, porque sus familiares, su familia les había, pues le habían obviamente inculcado este hecho. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿qué estrategias le enseñarían para decir que no sin sentirse incómodo? Porque pues obviamente lo van a dejar esto de lado. Propuesta, creemos juntos, una guía familiar de autocuidado, con pasos concretos, como revisar juntos las configuraciones de privacidad de las redes sociales, establecer un sistema de confianza para que sus hijos se sientan cómodos pidiendo ayuda sin temor a ser juzgados. Bueno, reflexiones finales es la aceptación. Acuérdense que hay necesario nosotros inculcar en nuestros hijos procesos de autoaceptación, porque esto no solo mejora la salud mental, sino que también permite a las personas tener una sexualidad más auténtica, libre de restricciones impuestas por los miedos y las inseguridades. Fomentemos el desarrollo de una autoimagen positiva, una autoaceptación profunda. Es importante y esencial para el bienestar general. O sea, enseñémosle a nuestros hijos y a nuestras hijas a que acepten su cuerpo tal y como es, a que lo vean hermoso, es su cuerpo, ¿sí? Y realmente enseñémosle a que no se comparen con los demás. Muchas veces los papás le decimos, mira cómo estás, mira, date cuenta que tu amigo es así, o tu amigo hace más ejercicio y se ve más tal cosa. No comparemos, ¿sí? Ayudémosles, fomentémosles a que el autoconcepto y la autoaceptación sean viables en nuestros hijos. La salud mental y la salud sexual no son aspectos separados de nuestras vidas, lo vivimos a diario. Ambas están intrínsecamente conectadas, y solo cuando las integramos de manera equilibrada podemos alcanzar una vida más plena y saludable. Y esto no solamente para nuestros hijos, sino para cada uno de ustedes también, para que se lo reflexionen en sí mismos. La salud sexual y la salud mental están interconectadas, ambas son esenciales para un desarrollo integral. Los padres y los cuidadores son modelos fundamentales en el aprendizaje de valores y comportamientos saludables. La educación sexual integral comienza en el hogar y debe adaptarse a las necesidades de cada etapa. Estas son conclusiones que les quiero dejar. La salud mental y la salud sexual son derechos humanos fundamentales. Integrar la salud mental y la sexualidad no significa que uno de estos aspectos deba dominar sobre el otro. Les decía anteriormente, un equilibrio. La forma en que nos vemos a nosotros mismos y la forma en que experimentamos nuestras relaciones tiene un impacto directo en nuestra calidad de vida. Y aquí, pues, para terminar, aunque voy a responder una pregunta ahorita, quiero decirles que la idea es que
Sé que el tiempo me pasé y por favor, se los pido, discúlpenme, pero quería dejarles esto así como completico, sembrarles muchas de las reflexiones y invitarles a que a través de una adecuada educación sexual a nuestros hijos y a nuestras hijas podamos fomentar no solamente el tema de una buena salud sexual y una buena salud mental, sino que fomentemos el autocuidado, ¿sí? Aquí tenemos que entender que son dos caras de la misma moneda, pero que habitan juntas, ¿no? Estos aspectos son importantes para que pueda haber un desarrollo integral en nuestros niños y en nuestras niñas. Voy a dejar de compartir acá porque quiero responder lo de la autoexploración, si me lo permite, Ana María, el tiempo, y me disculpan. Claro, Anit, adelante. Y por favor, qué pena con ustedes, sé que me he demorado mucho, no quiero leer ay, espérate, ay, dejé de compartir, ¿verdad? Sí, ya dejaste de compartir. Bueno, yo solo les voy a mostrar esto, pero es que eso es mucha información, solo se los voy a mostrar, pero me van a perdonar porque se van a dar cuenta que es mucha información, solo que no me quiero quedar ahí, pero para poderles responder de manera, o sea, con bases, espérense aquí un minuto, a la pregunta, porque esta pregunta me la hacen mucho, por eso digamos que la tenía preparada por este lado, lo del tema de la autoexploración. Primero que todo decirles, no sé si ya comparto ahí, pero espérense un minutico, creo que la embarré, perdónenme un minutico. Ya, voy a hacer acá algo. Acá, otra vez, aquí. Pantalla. Ay, Dios mío, no me deja compartir. ¿Qué estoy compartiendo, por favor? Es que me dice que ya estoy compartiendo. Sí, parece que estás compartiendo como tu pantalla. Otra pantalla dice Enid Cecilia. O sea, parece como, no sé si dejas de compartir y vuelves a compartir. Eso. Sí. Ahora Eso nuevamente. es. Ajá. Ok, entonces dame un minuto. Vuelvo acá a la ventana. Bueno, y mientras que comparten, invitarlos y comparte la información, invitarlos a todos a contestar la encuesta de satisfacción. Para nosotros es muy importante saber su opinión sobre esta conferencia. ¿Listo? También para compartirle la presentación. ¿Ya se ve? Sí, ahora sí se ve, perfecto. Bueno, esta es una herramienta que yo he venido elaborando y alimentando a través del tiempo. Porque hay muchas preguntas, obviamente son 6 diapositivas, son muy densas, pero solamente la proyecto para esta. En otra oportunidad seguramente pudiéramos hablar como más en especial. Pero aquí me nos preguntabas cómo manejamos la autoexploración. Primero que todo, la autoexploración, la persona que lo preguntó, la autoexploración es algo que es parte del proceso de evolución de los seres humanos. Todos en algún momento nos autoexploramos, porque cuando nosotros exploramos nuestro propio cuerpo, pues nos estamos conociendo de nuestro cuerpo qué sensaciones tiene, ¿no? ¿Qué sensaciones tiene? Y obviamente si en alguna de esas exploraciones encontramos que sentimos placer, pues vamos a seguir haciéndolo. Entonces, aquí hay solo en esta parte dice, explorar las partes de su cuerpo. O sea, los niños, las niñas y los adolescentes suelen explorar las partes de su cuerpo, incluidos los genitales. Y hay la respuesta al lado dice, mire, ¿sabe qué? Dejen de explorar su cuerpo. Si se tocan durante, digamos, el vestirse o bañarse, o incluso se están autoexplorando, no les vamos a decir, no haga eso, quítese, o ¿cómo es que le decía una mamá una vez hace mucho tiempo? Gas, cochino, no sé qué, algo así le decía. Y no debemos hacer esto con nuestros hijos, lo que debemos hacer es orientarles a que hay ciertas conductas que las puede hacer, pero que las haga en privado. ¿Sí? Es cuando yo les hablaba ahorita de lo íntimo, ¿verdad? Lo privado y lo público. Entonces, esas son conductas que se hacen aquí,
en este espacio, en este escenario. Hay que permitirle, o debemos permitirnos, la autoexploración corporal. ¿Sí? De esta manera nosotros entendemos nuestro cuerpo, entendemos el límite, entendemos lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Ahora, hay papás me dicen, ¿qué pasa si es que lo hace todo el tiempo? Lo hace todo el tiempo, lo hace mucho, esto exagera. Entonces, aquí lo que yo les digo es, varias cosas. Número uno, si se está autoexplorando mucho, se está tocando mucho los genitales, lo primero que tenemos que hacer es revisarle los genitales, que de pronto no haya algún tipo de alergia, o de pronto la ropa interior o el jabón que estamos utilizando. O sea, empecemos por lo físico, ¿sí? Empecemos por revisarle qué es lo que está pasando. Y después podemos pasar para llevarlos entonces al médico para que, mira, es que se está tocando mucho, se está rascando mucho. Yo quiero descartar si hay alguna cosa que le está sucediendo desde lo físico. No le está pasando, y entro entonces a indagar otras cosas, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo tiene libre ese chico? ¿Sí? ¿Qué otros, digamos, espacios de interacción con los demás tiene? Muchas veces, o qué tanto expresiones corporales como abrazos, besos, permitirnos nosotros que sienta su propio cuerpo, le estamos brindando a esa persona. Entonces, aquí hay, por ejemplo, dice, fomentar una imagen corporal positiva con los gestos que hacemos, las miradas, la firmeza, el abrazarlos, la forma de acariciarlos. Hay veces hay papás, hay mamás o hay cuidadores que no tienen expresiones de contacto con ese niño, niña o adolescente, y el ser humano necesita sentirse, ¿verdad? Sentirse a sí mismo. Entonces, muchos de los comportamientos de estos chicos también tienen que ver con eso. Y pues un comportamiento extremo que, ojo lo que voy a decir, porque esto no quiere decir que el 100% de los casos suceda. Algunas veces, algunos autores y conocedores de medicina forense o de psicología forense nos dicen que los chicos que acuden demasiado a la autoestimulación, a la masturbación, puede ser que están teniendo algunas situaciones o están viviendo algunas situaciones relacionadas con abuso sexual. Ojo, no quiere decir que sean todos y todas. Yo les digo, descarten, vayan descartando, y si ya ven que es un comportamiento que el chico no puede controlar, que realmente tiene que hacerlo, o incluso lo repite con sus hermanitos, con sus primos o con otras personas, pues es importante acudir donde un profesional de la salud para que nos ayude a establecer qué está pasando con esa persona, ¿sí? Algunos niños, niñas y adolescentes suelen experimentar erecciones del pene y las secreciones en la vulva. Acuérdense, las erecciones matutinas, ¿verdad? Las erecciones las secreciones vulvares, pues también son, digamos, parte del desarrollo de los niños, las niñas y los adolescentes. Entonces, aquí es importante que nosotros entendamos y conozcamos lo que está sucediendo antes de juzgar a ese niño o a la niña por decirle por qué lo está haciendo, o antes de simplemente juzgarlos o censurarlos, ¿no? Algunos niños y niñas registran distintas sensaciones al tocar su cuerpo, ¿sí? De pronto los están bañando, tienen una erección, o de pronto alguna niña abraza un poco más fuerte. Pues aquí lo que nos tenemos que dar es un lugar para tener interacción corporal con ellos o con ellas, como les decía alguna anteriormente, compartir abrazos, masajes, juegos corporales y demás. Algunos niños, niñas y adolescentes suelen experimentar distintos sentimientos relacionados con la construcción de su identidad. Hay veces, lo que yo les decía, hay veces quieren ser niños, hay veces quieren ser niñas, no todos, sí, no todos, todos somos distintos. Entonces, aquí lo que nosotros podemos es respetarlos cuando manifiestan, perdón, decir otra cosa, es que se me fue la otra. Bueno, aquí lo que yo quiero decirles es, escuchémoslos, que era un poco lo de la comunicación que les decía anteriormente, y esto también es importante que cuando a ver, algo que pasó en algún tiempo, es que estaba pensando al tiempo que les estaba diciendo esto, hace un tiempo sucedió algo, y es que una joven de 16 años tuvo una experiencia con una compañera digamos, del colegio, de su mismo sexo. Se dieron besos, se dieron abrazos, y estos sentimientos que le produjeron, pues a ella le produjo unos sentimientos, digamos, de satisfacción y de comodidad. ¿Qué sucedió, digamos? Y es que una de las mamás se dio cuenta y la juzgó, digamos, tremendamente.
¿Qué pasaba? Y es que cada vez que la niña iba a saludar a un tío o a una tía o a alguien, digamos, de su mismo sexo, ella se empezó a retraer. Y que la mamá la obligaba a que se acercara pero si es su tía, salúdela, o si es mi amiga, abrácela, pero ella sentía que cada vez que se iba a acercar a una persona del mismo sexo, pues estaba cometiendo un error gravísimo y se sentía supremamente incómoda. Esto le trajo ataques de ansiedad, lamentablemente tuvo una confusión relacionada con la construcción de su identidad durante muchísimo tiempo. Ella estuvo en psicoterapia, pues yo no les voy a contar en qué derivó esto, porque no es lo relevante, sino aquí lo relevante es respetarles cuando ellos no quieren de estar con otra persona, saludar a otra persona, pero entrar en esa conversación, abrir la conversación de qué le produce el hecho de saludar a otra persona, de abrazarla, de besarla, si es una decisión propia, ¿verdad? Por su autocuidado, o de pronto es un temor, o de pronto es algo que ha sido infundado, ¿no? Esto a grandes rasgos, pues obviamente yo les decía, se los paso rápido porque no me voy a quedar acá, pero es una herramienta pues muy grande, habla de muchas manifestaciones o de acciones o actividades que los chicos manifiestan durante su proceso de formación y lo que los adultos podemos hacer y algunos recursos que nos pueden ayudar para digamos, manejar es la palabra, este tipo de situaciones. Yo es que estoy desapenadísima por el tema del tiempo con ustedes, entonces estoy es como corriendo precisamente con ese tema, con eso. No sé si de pronto hay alguna otra pregunta, se me pasó algo que tenía que decir, pero estoy disponible para escucharles. Bueno, yo creo que ya las preguntas que han ido poniendo en el chat y algunas preguntas que también adicionales están en el formulario que ustedes cuando se escribieron dejaron, creo que las has ido contestando a lo largo de la conferencia. Y al contrario, Jenny, Nit, muchas gracias por tu tiempo, ¿no? Por tomarte más incluso de la hora para poder explicar, para poder hacernos varias recomendaciones y darnos diferentes herramientas. Entonces, yo creo que esta no será la primera vez que nos veamos, igual a los padres de familia decirles que seguiremos con estas conferencias para ustedes, entonces estén pendientes de la programación de la escuela. No sé si alguien más tiene algo por decir ya para poder cerrar este espacio y pues agradecerles a todos por quedarse hasta el final. ¿Listo? Y pues a Ámbito Familia también por preparar estos espacios. Muchas gracias, doctora Nit, por brindarnos tantas herramientas y sus reflexiones. Muy valioso para nosotros. Los invitamos a contestar la satisfacción para que sigamos desarrollando estos espacios. ¿Listo?